Cordial saludo. En este video estaremos repasando los conceptos de otro tipo de movimiento en el plano. En este caso es el denominado movimiento circular y veremos un primer caso que es el movimiento circular con velocidad constante, denominado movimiento circular uniforme. Bienvenidos. Buen día. Hoy vamos a ver otro tipo de movimiento, también en dos dimensiones, o sea, movimiento en el plano. Es el movimiento circular. Movimiento circular es aquel movimiento en la cual un cuerpo da círculos alrededor de un punto. Por ejemplo, la partícula está inicialmente acá, luego pasa acá, está dando vueltas o se mueve dando círculos. Por eso se denomina movimiento circular. Este es un movimiento en el plano, como les he dicho, es decir, es un movimiento que se podría estudiar con respecto a Y, con respecto a X. Sin embargo, el círculo tiene unas propiedades importantes que hacen que este movimiento se estudie con respecto a esas propiedades y no con respecto a estas coordenadas cartesianas. Ya lo vamos a ver. Existe movimiento circular, dos tipos de movimiento circular. Movimiento circular uniforme, que es aquel que se mueve con una velocidad de magnitud constante, la magnitud de la velocidad. Recuerde que la velocidad es un vector. ¿Listo? Un vector tiene magnitud, un vector tiene dirección. Cualquier cambio en la una o en la otra hace que el cuerpo adquiera una aceleración, porque aceleración es el cambio en la velocidad. Puede cambiar esta, o puede cambiar esta, o puede cambiar ambas. Recuerde que aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Eso hace que este movimiento, aunque se mueva con una velocidad constante, sea un movimiento acelerado por la siguiente razón. Si él, por ejemplo, se encuentra acá, en este punto él tendrá una velocidad que es tangencial. Recuerde que la velocidad es tangente a la trayectoria. La línea tangente, recuerde que aquella que toca solamente a la trayectoria en un punto. Entonces, este movimiento, fíjese que la velocidad en este momento está acá, luego para acá, luego para acá y luego para allá. Es decir, ese es un movimiento que está cambiando, la dirección es variable. Por lo tanto, va a ser un movimiento que es acelerado. Y acelerado porque la velocidad cambia de dirección. ¿Listo? Ese es un aspecto importante en este movimiento. Y existe el movimiento circular uniformemente acelerado. Es aquel movimiento en que la magnitud de la velocidad cambia, pero también cambia de dirección. Entonces va a haber otra aceleración. Va a haber una aceleración debido al cambio en la magnitud y va a haber una aceleración debido al cambio de la dirección. Aquí vemos físicamente qué significan esas dos aceleraciones. Ese por un lado. Entonces, en la clase de hoy pues vamos a estudiar primero el movimiento circular uniforme y más tarde el movimiento circular uniformemente acelerado. Otra particularidad de este movimiento, además que se está moviendo con una velocidad que es tangente a la trayectoria constante, dice aquí que estoy haciendo más o menos las flechitas
por los vectores del mismo tamaño, ¿no es cierto? Esta es la longitud. Tienen una velocidad constante. Otra particularidad de este movimiento es que si este cuerpo sale de aquí, da una vuelta, regresa, da una vuelta y regresa, da una vuelta. Es un movimiento que es cíclico. El movimiento circular es un movimiento cíclico. O también podemos decir que es periódico. Es decir, se repite a un determinado tiempo, así como la Tierra que da la vuelta alrededor del Sol, ¿no es cierto? Entonces hace un ciclo y vuelve otro ciclo, pero también es frecuencial. Es decir, que la partícula esta va a aparecer con una determinada frecuencia en un punto determinado de su trayectoria. Entonces es cíclico, periódico o frecuencial. En este caso entonces se define el periodo, y lo vamos a representar con la letra T mayúscula, el periodo como el tiempo para dar una vuelta o un ciclo o una revolución, podemos llamarlo también de diferentes maneras. O sea, da un ciclo, una revolución o una vuelta, y entonces el T, lo vamos con este periodo, es el tiempo para dar esa vuelta, y la frecuencia, que la vamos a llamar con la letra F minúscula, es el número de vueltas que da en un tiempo determinado. N, vamos a llamar N el número de vueltas en un tiempo determinado. Entonces, número de vueltas o ciclos que da el cuerpo en un tiempo determinado. Esas son dos particularidades de este movimiento circular. Ojo que este movimiento va a ser muy importante más adelante para definir otro movimiento, el movimiento armónico simple. ¿Listo? Bueno, acá, si la frecuencia es el número de revoluciones en la unidad de tiempo, pero si yo voy a tomar el tiempo para cuando n sea igual a 1, entonces cuando n igual a 1, él está dando una sola vuelta, ¿no es cierto? N es igual a 1. Entonces, este tiempo que está acá, este tiempo va a ser igual al periodo. Entonces va a existir una relación entre la frecuencia y el periodo. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser igual entonces a 1, n vale 1, para cuando n vale 1, el tiempo vale el periodo. Esta relación es muy importante. La frecuencia es el inverso del periodo, son cantidades inversamente proporcionales. ¿Listo? Este movimiento les había dicho que es un movimiento que se puede estudiar con respecto a X o a Y, pero es más conveniente ver el siguiente aspecto. Cuando este cuerpo se está moviendo de este punto a este punto, por ejemplo, cuando está haciendo esto, él lo que está describiendo es un arco. Él se mueve haciendo un arco. Y cuando él llega a este punto, él se encuentra con respecto a este punto central a la misma distancia, que es el radio. Dice que esta distancia que hay aquí es el radio, es la misma distancia que hay de este punto a este punto central, y ese radio siempre va a ser constante. ¿Listo? Este no cambia en el movimiento circular, el radio va a permanecer constante. Y existe una relación entre este arco
y el ángulo que está dando, que lo vamos a llamar θ. Que eso en geometría, la relación entre arco, el radio y el ángulo que describe, aquí un arco más grande, pues habrá un ángulo más grande, siempre hay una relación entre el arco que describe y el ángulo que también está describiendo. Esa relación se encontró y S es igual a θ por R. Entonces, este movimiento se estudia más con respecto a la variación del arco con respecto a θ, utilizando estas dos coordenadas, S y T, aprovechando esta cuestión de la geometría. Entonces se define aquí dos velocidades. Una velocidad que es tangencial y la vamos a diferenciar de la otra, ya vemos la BT, velocidad tangencial, que es esta, que es la manera como cambia de arco. Entonces, velocidad tangencial va a ser la manera como cambia el arco con respecto al tiempo. Pero también está cambiando, fíjese ahí, en este movimiento, cuando él sale aquí, está cambiando el ángulo. El ángulo este está cambiando. Y se define entonces otra velocidad, que es la velocidad angular, como la manera que cambia el ángulo con respecto al tiempo. Esta la vamos a llamar omega, velocidad angular, porque es la manera como cambia el arco, y esta otra es la velocidad tangencial, la manera como cambia el arco con respecto al tiempo. Fíjese lo siguiente, que para cuando él da una vuelta completa, el arco, para una vuelta, este arco S va a ser igual al ángulo que describe. ¿Cuánto vale este ángulo? Vale 2pi, ¿no es cierto? Por el radio. Entonces, para una vuelta completa, entonces el cambio en el arco va a ser igual a 2pi θ, 2pi en radianes, por el radio. Pero el tiempo para dar una vuelta lo hemos definido como el periodo. ¿Sí? Para una vuelta el arco vale esto, pero el tiempo este vale el periodo. Por lo tanto, la velocidad tangencial va a ser igual a 2pi por r sobre el periodo. Pero como el periodo, aquí esto, 1 sobre periodo es la frecuencia, entonces esto va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Entonces la velocidad tangencial es 2pi sobre el radio, 2pi por el radio sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia. Bueno, eso por un lado. Fíjense lo siguiente, lo mismo ocurre con esta omega, que es la velocidad angular, que es el delta de θ sobre el delta de tiempo. Cuando describe una vuelta completa, para una vuelta completa, tenemos que el delta de θ vale 2pi, ¿cierto? O mire, lo de acá mismo se puede notar, ¿no es cierto? Delta de θ va a ser igual a delta de S, aquí como el radio no cambia, ¿no es cierto? Que cambia el delta S y el delta de θ. O sea, yo puedo decir que el delta de S va a ser igual al delta de θ por el radio, porque esto es constante. El delta de θ va a ser igual a delta de S sobre el radio, pero el delta de S ya lo habíamos definido, 2pi por el radio. Entonces esto va a ser igual, 2pi por el radio sobre el radio, me queda 2pi. Entonces omega va a ser igual a 2pi
sobre el delta de tiempo. Digo, el delta de tiempo es el periodo. O sea que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Entonces, si yo introduzco este concepto aquí que tengo de velocidad angular y este concepto de velocidad tangencial, fíjense que 2pi sobre el periodo, 2pi sobre el periodo, aquí lo voy a señalar, 2pi sobre el periodo, es igual a ¿qué? A la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial va a ser igual a 2pi sobre el periodo, que se llama velocidad angular, por el radio. Voy a encontrar esta relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, que es importante tenerlo nosotros. Entonces sería una de las ecuaciones de movimiento. Bueno, por último, este movimiento hemos dicho que es un movimiento acelerado. Vamos a ver por qué. Vamos a borrar aquí. Fíjense usted, recuerde que, mire, aquí la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Tenemos, vamos a estos dos vectores los voy a llevar a un mismo punto, o este vector con este vector, a suponer que tengo un vector aquí, y este lo voy a llevar aquí, ¿ya? Aquí tengo este vector, y aquí tengo este otro vector. Tengo los dos vectores de las propiedades, yo lo puedo desplazar aquí a este punto donde está el otro para poderlos operar, para hacer la suma o para hacer la resta. Recuerde la suma de vectores por el método del paralelogramo. Este vector aquí sería la suma, ¿no es cierto? Este vector aquí sería, y este es B1, y este es B1 y este es B2, pero como la velocidad es constante, quiere decir B, este sería B más B, pero este vector hacia acá es la diferencia, este menos este. Por lo tanto, esto que yo tengo aquí en rojo sería el cambio en B. Y aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Pero fíjense hacia dónde va B. El cambio en B va en esta dirección. Es decir, que si el cuerpo aquí tendría, en este que estoy tomando como referencia, tendría un cambio de velocidad hacia acá. Por lo tanto, hacia allá tendrá una aceleración. Lo mismo acá en este punto, tendrá una aceleración dirigida hacia el centro. Hacia el centro siempre va a tener una aceleración dirigida hacia el centro y es constante. ¿Listo? Entonces él aquí tiene una velocidad tangencial, una velocidad angular y una aceleración. Como esta aceleración está dirigida hacia el centro, la voy a llamar aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta es matemáticamente, por semejanza de triángulo, yo puedo demostrar que esa aceleración centrípeta es igual a b al cuadrado sobre el radio. Eso es una demostración matemática, pues no es acá de nuestro alcance ponernos a demostrar eso, sino aceptar que es igual a esto, b al cuadrado sobre el radio. Pero fíjese que nosotros habíamos dicho que b es igual a omega por r, ¿no es cierto? Existe una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, están relacionados, así como existe una relación entre esto que se llama posición tangencial y esto que es la posición angular, que están relacionados siempre por el radio. Como esto es igual a esto, voy a reemplazar acá, yo tengo que la aceleración centrípeta va a ser igual
a omega por r al cuadrado sobre el radio, va a ser igual a omega al cuadrado por radio al cuadrado sobre r, se elimina, y tengo que la aceleración centrípeta va a ser igual a omega al cuadrado por el radio. ¿Listo? Entonces yo puedo calcular la aceleración centrípeta así, así, o la velocidad, existe una relación entre la aceleración centrípeta y la velocidad angular, o con la velocidad tangencial. Entonces, conclusión, este movimiento circular uniforme se caracteriza, las ecuaciones cinemáticas de movimiento son, bueno, T, que es el periodo, F, que es la frecuencia, que es igual al inverso del periodo. Ojo, aquí si yo estoy trabajando en el sistema internacional, si T es segundos, se mide en segundos, entonces aquí la frecuencia va a ser igual a 1 sobre segundo, ¿no es cierto? Es segundo a la menos 1. Esa cantidad en física se conoce como un hertz. ¿Listo? Como un hertz. Revoluciones por segundo. También existen revoluciones por minuto como una unidad de frecuencia, pero hay que convertirla a minutos a segundo para obtener la relación en hertz. También obtuvimos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo y es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no es cierto? Y que la velocidad tangencial es igual a 2pi, velocidad tangencial y velocidad angular están relacionados con esta ecuación, que la aceleración centrípeta v al cuadrado sobre r, o es omega al cuadrado por r. Estas serían las ecuaciones cinemáticas de movimiento. Bueno, me faltó aquí que la velocidad angular es igual a 2pi r sobre el periodo, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2pi r por la frecuencia. Estas son las ecuaciones cinemáticas de movimiento circular uniforme. Vamos a ver ahora obtener la de movimiento circular uniformemente acelerado. Ahora pues hacer ejercicios, poner en práctica esto. Recuerde que la práctica es la que permite que los conceptos se nos afirmen. Muchas gracias.